Genial. ¿Quién está listo el día de hoy para poder aprender 5 pilares para mejorar nuestra economía? Muy bien, muy bien. Hoy vamos a aprender algo que está basado en el libro La vida rápida del millonario. Es un libro que lo pueden buscar en internet, pero se los voy a resumir de forma práctica, aplicable, y es un solo principio que saqué de ese libro, o 5 pilares, 5 puntos para poder construir un negocio de vía rápida. La mayoría de las personas, pues, ¿cómo se nos ha educado? Pues por el sistema educativo tradicional en el colegio, que nos preparan para justamente trabajar, primero para estudiar en una universidad, un posgrado, maestría, etc. Y luego pasar 40 años para llegar a la anhelada jubilación. Solo esa palabra a los emprendedores nos hace como que, ¡uy! La jubilación. Eso no es lo que queremos nosotros, ¿verdad? Los emprendedores lo que queremos es la libertad financiera. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, mi papá fue una persona que ganó muy buen dinero con el empleo. Estuvo trabajando en PDVSA, para los que no saben qué es PDVSA, es la empresa de petróleo de Venezuela. Mi papá se jubiló cuando yo tenía 13 años o 12 años. Es decir, en la mejor época de Venezuela, cuando Venezuela sí era bastante rica, con el alce del petróleo y todo lo demás. Mi papá trabajó durante más de 30 años, creo que 40, no sé exactamente, y trabajó en una muy buena empresa del gobierno que le daban de todo. A mí, por decirte algo, o sea, a toda la familia le daban, casi que nos obligaban, que teníamos que hacernos exámenes, la salud la cubrían, nos daban plan, por ejemplo a mí, me daban plan vacacional y todo eso, ¿no? Entonces, el empleo estaba muy bien en la época de mi papá. Sin embargo, a mi papá, aún siendo mi papá que era en una buena época, ¿qué era la promesa? Trabajas 30, 40 años. Creo que él trabajó unos años de más y así pudo aumentar incluso más lo que le iban a pagar en la jubilación. Y estuvo, ojo, el empleo estuvo muy bueno. Incluso yo a veces, de vez en cuando, lo acompañé al empleo a trabajar. Y es un muy buen empleo. Sin embargo, trabajaba demasiado. Y yo prácticamente no jugué fútbol con mi papá, no me enseñó a jugar, a manejar bicicleta. Entonces, son ciertas cosas que uno está pagando el precio de esas cosas, pero cuando vienes a ver, estás buscando la jubilación en algún momento para poder pasar más tiempo en familia, ¿verdad? Pero eso te asegura realmente el empleo, así sea la mejor empresa. Te asegura de que ese dinero va a ser 100% seguro. Los que nos hacen creer, y esto hay que tener cuidado, nos hacen creer de que el empleo es seguro, cuando no es así. ¿Por qué? Mi papá, trabajando en la mejor empresa, recibió la jubilación, después, años después, vino la crisis de Venezuela. ¿Cuánto lo está ganando hoy? Siendo una persona que ganaba excelente sueldo. Mi papá viajó a 40 países gracias a su empleo. Mi papá tenía personas a su cargo, etcétera, ¿no? Y pues hoy lo que está ganando es un chiste de jubilación. Entonces, nada te aseguro de que si trabajas 35 años, 40 años, 60 años en una empresa, te van a dar una muy buena jubilación. La jubilación te la tienes que dar tú mismo. Tiene que depender de ti, de aprender habilidades, para que en cualquier momento suceda la crisis que suceda, tú sabes cómo invertir tu dinero, que nadie invierte ese dinero por ti. Porque cuando haces la jubilación, justamente están ahorrando tu dinero para tu jubilación y lo van invirtiendo durante esos años. Ese es el gran problema, cuando tú pones tus finanzas en las manos de otros, tu jubilación en las manos de otros. El tiempo, porque al final el tiempo, cuando eres empleado, tu dinero representa tu tiempo. Entonces, estás poniendo tu tiempo, que al final es tu vida. Hay personas que dicen el tiempo es oro, pero realmente tú puedes comprar el oro, tú no puedes comprar el tiempo. Entonces, el dinero es la vida. Perdón, al contrario. El tiempo es la vida. Así que, ¿a quién le gustaría tener un plan real para poder emprender? Porque, ok, el camino del empleo ya sabemos que no nos va a dar la jubilación, realmente.
Si te está gustando este video, por favor déjanos tu like y también suscríbete a nuestro canal de YouTube, que subimos talleres todos los fines de semana. Ahora, si te gustaría participar de forma presencial y no perderte la energía, la dinámica y la gente con la que aprendemos, también dale clic al enlace en la descripción y únete a nuestra comunidad por WhatsApp. Aquí vas a poder recibir información de todos los talleres y contactarte con nuestros asesores para que puedas venir a una experiencia presencial. Ahora nos vemos y disfruta de este taller. Al menos no de forma segura. El cuadrante de empleado o autoempleado busca la seguridad, mientras que el cuadrante de dueño de negocio o inversionista busca es la libertad, que no hay nada seguro en la vida, pero sí puedes tener las herramientas para que suceda la crisis que suceda. Tú sabes cómo invertir tu dinero. Pueden haber bajas, pueden haber altas, puede que un negocio quiebre, pero si tienes múltiples fuentes de ingresos, si tienes activos que funcionan, pues eso es el verdadero camino para la jubilación, entre comillas, ¿no? Es decir, para la libertad financiera. ¿Cómo alcanzar la libertad financiera en resumen? Básicamente es tener más ingresos, pero ingresos pasivos, de lo que son tus gastos. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Creando activos. ¿Qué es un activo? Es un ingreso que, si es a partir de un negocio, demoraste 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que sea. Pero ese tiempo que dedicaste va a ir creciendo ese negocio, y si es un negocio de vía rápida, que es lo que vamos a enseñar hoy, ese negocio puede crecer infinitamente. No porque seas un emprendedor y no porque hagas negocios, significa que ese negocio te puede llevar a la libertad financiera, porque puede llevarte al autoempleado. Es decir, puede que realmente no vas a ganar dinero mientras duermes con ese negocio. Entonces, ¿cómo podemos saber si ese negocio puede llevarnos a ese lugar? Tiene que cumplir con 5 pilares, que si son pacientes vamos a estarlos profundizando. Primero vamos a ir por la parte mental, que también es muy importante. Porque de nada te sirve tener exactamente el método si tu mentalidad no está preparada, ¿verdad? Cuando tú sabes qué tienes que hacer, cuando sabes el paso a paso, cuando tienes paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, pero tu mentalidad no es la correcta, ¿qué va a pasar? Que vas a procrastinar, o simplemente vas a tener creencias limitantes que te dicen no lo hagas, no lo intentes, mejor búscate algo seguro. Vas a tener simplemente miedos que te impiden tomar acción en esto. Así que primero hay que trabajar en nuestra mentalidad, hay que trabajar en nuestras creencias, hay que trabajar en nuestra autoconfianza, seguridad, etc. Hay que saber identificar nuestras propias creencias limitantes que nos impiden emprender. Y ahí sí vamos a tener la herramienta, el paso a paso para poder alcanzar esa libertad financiera. Entonces, esto no nos lo enseñan, pero hoy en día estamos en la mejor era. En la era en la que, gracias a un celular, puedes llegar a miles de personas, a clientes, que no van a ser solamente en Medellín. Si tú abres aquí un local, pues ese local solamente va a poder llegar a una pequeña cantidad de personas que están en el radar de kilómetros. Sin embargo, cuando tú haces un negocio digital, puedes llegar a personas de otros países. La inversión es mucho menor de lo que requiere eso. Requieres un apalancamiento en el que hay menos necesidad de inversión. Sí hay inversión, eso hay que dejarlo claro, pero tienes mayor cantidad de potencial, que puedes llegar a personas de otros países, y además de eso, por ejemplo, vendiendo la academia puedes vender a personas de otros países, etc. Y no se requiere un gasto adicional, o sea, se requiere un gasto para crear la aplicación, ¿verdad? Pero una vez que ya está creada, no requieres crear otra aplicación para venderla a otra persona. Es la misma aplicación. Entonces, mientras tú vendes un producto físico, este producto tiene un margen, el cual, si lo vendo a más personas, pues cada producto que vendo tiene que ser con el mismo margen. Sin embargo, en lo digital, si yo vendo una academia, me costó un dinero crearla, pero mientras más clientes llegan, es como que el margen, el costo, va disminuyendo.
Entonces, esto es lo maravilloso de esta era. Son tantas cosas que nos está llegando la tecnología ahora con la inteligencia artificial, ChatGPT, tantas cosas, pero también te voy a enseñar que al final todo es parte de la parte espiritual. Los negocios cada vez están tendiendo más a lo auténtico, menos a las técnicas de manipulación, de lo que sea, sino más bien al ser, a lo auténtico. Porque si tú ves, imagínate de aquí en 2 años, que todo lo que tú veas en las redes sociales sea creado por inteligencia artificial. La gente, naturalmente, se va a dar cuenta que es inteligencia artificial y que es algo humano. Incluso las redes sociales van a ser necesariamente solamente para transmitir los aprendizajes que has vivido. Es decir, hoy aprendí porque hoy estaba en el bus, hoy me pasó esto y aprendí tal cosa de esta situación. Y eso se lo compartes a las personas. Ahora, eso no lo puede hacer una inteligencia artificial porque la inteligencia artificial no vive y no fracasa, no pasa por cosas, no toma esos aprendizajes de esos fracasos. Y eso es las redes sociales hoy en día, son auténticas. No es intentar ser el experto, que te doy tips, consejos y todo lo demás, pero que no conecto con la audiencia, porque no soy humano, no soy real. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Está bien el libro que les voy a mencionar el día de hoy, pero adaptémoslo a la era actual, que de por sí este es un libro reciente, no es del siglo pasado, es de este siglo, pero sin embargo, aunque habla de tecnología, hoy en día cada vez hay que estar siempre actualizados, siempre aprendiendo. En Familia Kaizen tenemos cursos de todo tipo: oratoria, ventas, liderazgo, publicidad en Facebook, marketing digital, inteligencia artificial, lectura veloz, etcétera, ¿no? Porque todo esto es súper, súper importante. Ayúdame a pasar la diapositiva, por favor. Muy bien. Levanta la mano quien quiere tener estos principios el día de hoy. ¿Quién quiere aprender el día de hoy cuáles son estos 5 principios? Vamos a ver al chat. ¿Quién dice yo? Danilo. Muy bien. Ahí los estoy leyendo. Así es. Elizabeth. Perfecto. Catherine. Katy. Carlos. Así es. ¿Quién más? Mario. Wilmer. Edgar. Blanca. Excelente. Vamos, los quiero ver activos. Activen las cámaras también, para yo poder ver e interactuar con los que están más activos. A esas personas le vamos a dar un feedback aquí en este momento. Así que, muy bien, continuemos con este maravilloso taller. ¿Para qué estás aquí el día de hoy? ¿Para qué has venido? Si viste algo de finanzas, ¿qué es aquello que quieres cambiar en la parte financiera el día de hoy? Quiero que lo escribas. Te voy a dar 1 minuto para que puedas reflexionar sobre ello. ¿Qué es aquello que quieres cambiar en tu vida financiera hasta el momento de hoy? Ahí en el chat también, vayan reflexionando, lápiz y papel. ¿Para qué has venido el día de hoy? ¿Qué quieres cambiar en la parte financiera en tu vida? Cuando tenemos un propósito claro hacia dónde queremos ir, el aprendizaje fluye mucho más rápido. Así que pongan la intención hacia dónde quieren ir. Muy bien, 20 segunditos más para que todos terminen de escribir. Por aquí, si quieren compartirlo al chat, también pueden hacerlo. Por ejemplo, en la parte limitación financiera, la parte emocional, mi relación con el dinero, dejar de procrastinar y accionar, quiero duplicar mis ingresos, cambio de mentalidad más positiva, aprender dónde invertir
con el menor riesgo, malos hábitos, limitaciones, estar en plenitud, mejorar mi estatus social para tener libertad financiera. Muy bien, así que ¿alguien aquí presencial quiere compartir para qué le va a servir el taller del día de hoy? ¿Para qué quiere aprender? Adelante, Cristian. Dejar de cambiar tiempo por dinero. Muy bien, me parece excelente. Hoy vamos, justamente ese es el enfoque del día de hoy, que hoy salgas con una ruta clara de esos 5 principios, siempre los vas a estar cuestionando y vas a decir, ¿será que este negocio que estoy a punto de montar cumple con estos 5 principios? Si es así, significa que es un negocio que me puede dar libertad financiera. Si no, no me va a dar libertad financiera. Hay negocios, ojo, personas que se esclavizan en un negocio. Hay personas que piensan que porque están emprendiendo, con eso van a llegar a la libertad financiera. Y no es así. Muchas veces los negocios más bien te esclavizan. Y ese mismo negocio, si le aplicas ciertos cambios, sí podría llevarte a la libertad financiera. Y hay algunos que no. Pero eso lo podemos siempre analizar en base al estudio, a capacitarnos constantemente, a aprender. Así que bueno, felicidades por estar acá. Vamos a darle con todo. Visualicen cuál es su meta financiera que quieren lograr. Uno de los libros que me encanta también es de Raymond Sansó, me olvidé el nombre, El Código del Dinero, se llama el libro, y él tiene más de 100 preguntas en uno de los capítulos, pero me encanta que en ese libro dice, crea cada año un activo diferente. ¿Y cómo puedo crear un activo diferente cada año? Como mínimo. ¿Cómo puedes hacerlo? Hoy en día puedes hacerlo creando un curso digital. Hoy en día puedes hacerlo un libro. Puedes hacerlo... Eso porque obviamente yo estoy en ese rubro y para mí esos son los activos. Pero en cada rubro tú puedes crear un activo de forma distinta. Puedes, por ejemplo, tenía amigos en Perú en esa época. Muchos tenían chicleras, es decir, máquinas expendedoras en las que ponías, en Perú existen soles, ahí pones un sol y ahí les daba, por comprar esa máquina la ponían en una pollería, o sea, al de la pollería le daban un porcentaje y por comprar esa máquina que le costaba $125, la ponía en la chiclera y en 3 meses, 4 meses, 5 meses se pagaba la chiclera y lo demás era ganancia. Entonces, iban teniendo muchas chicleras en toda la ciudad y así creaban activos que simplemente pasaban una vez al mes a recoger el dinero o cada 3 meses. Cuando se llenaba de monedas, entonces recogían el dinero. O incluso el mismo dueño del negocio, si había la confianza, le daban la llave porque tú podías tener la llave. Entonces, de esa forma tenían activos. Pero cada uno puede encontrar su forma de crear activos. Así es. Tengo amigos que prestan dinero, hay muchas formas de generar ingresos, pero cada uno tiene que encontrar la suya, ¿no? Lo ideal no es darle demasiada teoría al día de hoy, que salgan abrumados con información, sino que lo pasen a la acción y que teniendo claro, o sea, habiendo tomado conciencia de ciertas cosas, puedas el día de hoy ver el mundo de forma distinta y decir, ya sé, ya tengo más claridad en la parte financiera, de hacia dónde, de cómo construir un camino financiero. Entonces, este taller espero que le ayude en esa parte, a que puedan tener claridad. Luego, queda a ustedes empezar a ponerlo en práctica, negocios que cumplan con estos 5 pilares. Y además de ello, que lo interioricen. Cuando tú tomas acción una vez, está bien. Pero cuando tomas acción constantemente, terminas interiorizando. ¿Cuántas personas les ha pasado que, por ejemplo, están aprendiendo algo? Puede ser cuando aprendieron ustedes a manejar bicicleta o a manejar un auto y al inicio se les hacía complicado. A todos, ¿verdad? Se nos hacía complicado porque nuestra mente estaba concentrada en varias cosas. Por ejemplo, si es en el auto, estabas concentrado en manejar así, pero a la vez en los pedales, a la vez tienes que ver el retrovisor y se hacía todo algo loco y te gritaban y te pegaban. No, mentira. ¿Cuántas cosas pasaban? Pero tu mente tenía que estar consciente de todas esas cosas a la vez. Pasaron los meses,
y ya prácticamente lo hacías sin estar pendiente de todas esas cosas a la vez, sino que ya fluye de forma automática. Y después de los años, lo aplicas de forma tan natural que ni siquiera te das cuenta, estás conversando con la persona del lado y incluso si estás todos los días yendo a la misma ruta, hasta tenías que ir a otra ruta y de forma automática te fuiste a la misma ruta de siempre. Entonces ya lo hacemos tan automático que ni nos damos cuenta. Eso es lo que yo quiero que tú hagas en el camino financiero, que tú empieces a lograr la libertad financiera incluso sin darte cuenta, sin quererlo. Entonces, eso también es posible en cualquier área que tú quieras, en la parte emocional, espiritual, financiera, en la parte de la salud, que tú puedas hacer ejercicio de forma natural, sin que tengas que hacerlo por disciplina. Entonces, todo es siempre cambiando tu identidad y cambiando tus hábitos, que por ende te llevan a adquirir una nueva identidad. Así es. ¿Qué comentan aquí en el Zoom? También mi relación que se vuelve más mecánico, como hacer deporte. Así es. Muy bien. De hecho, un deportista, justamente, si tú le preguntas a alguien que tiene décadas haciendo fútbol, pues le dices, hey, vamos a hacer tal cosa, por ejemplo, vamos a salir a trotar. Y él te dice, sí, dale, vamos. Y le dices a una persona que no hace ejercicio, no, qué flojera. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque el deportista tiene una identidad de deportista. Es decir, como soy deportista, entonces salgo a hacer ejercicio. Sea cual sea, así no sea fútbol. Entonces, no se le hace complicado hacer ejercicio, porque su identidad ya está en soy un deportista. Si tú te pones, por ejemplo, la idea de yo voy a ir al gimnasio, pero voy para bajar de peso. Es decir, yo me visualizo que soy una persona, digamos, obesa y voy al gimnasio solamente para lograr esa meta de bajar de peso. Pero ¿qué pasa cuando tú cambias, en vez de hacerlo por una meta, acción para tener un resultado? Si tú lo haces por identidad, yo soy deportista y como soy deportista, en consecuencia, voy al gimnasio. No lo hago por una meta. Eso es mucho más sostenible. Eso lo vas a hacer de forma constante. No lo vas a hacer con una disciplina, con una que te cuesta, sino más bien te va a hacer de forma natural. A un deportista tú le dices, vamos a trotar y él trota. No hay una resistencia de decir, qué flojera. No, a él se le hace fácil, o al menos muchísimo más fácil de lo que se le hace a la persona normal. Entonces, esas resistencias existen en todas las áreas, finanzas, emociones, salud, etc. Así que aplicar esto en nuestra vida diaria. Muy bien, el mundo que ves ahí afuera no es una ventana, es un espejo. ¿Qué significa esto? Que si quieres cambiar los resultados ahí afuera, muchas veces nos han programado para solamente ver ahí afuera, pero no darnos cuenta de que todo lo que ves ahí afuera tú lo has creado. Si no tienes la economía que quisieras, has estado por 20, 30, 40, 50 años, no sé qué edad tengas, con esas mismas creencias que te han llevado al mismo resultado. Si cambias el mundo interno, vas a cambiar también el mundo externo. Hay creencias que te pueden estar impidiendo tomar acción. Miedos, creencias, emociones, etc. Hagamos ese cambio y vas a poder ver cómo el mundo de allá afuera cambia. También las interpretaciones. Cuando cambias la forma de ver el mundo, eso es ya más a lo espiritual, el mundo que ves cambia. Ya dejas de sufrir, ya dejas de lamentarte, sino aquí en Kaizen no solamente te hablamos de cómo lograr libertad financiera, sino también en la parte espiritual. Cómo lograr una prosperidad, una paz, vivir desde el amor, etc. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace un mayor camino espiritual? Cambiando la forma como ves el mundo. Pero de repente me desvío, así que vamos a ver lo siguiente. Para que tú cambies de entorno, de pareja, de trabajo, si no trasciendes el nivel de conciencia, seguirás experimentando los mismos conflictos que te reflejan la misma emoción que ya estaba dentro de ti. Si tú a una persona que está en la calle, que está pidiendo limosna, etc., esa persona, digamos que tiene dentro de sí, o sea, ¿por qué tiene esos resultados ahí afuera? Porque dentro de él siente escasez. Como siente una verdadera escasez dentro de sí, afuera va a haber la escasez. Y si tú le das, digamos que hacemos una ONG, y en esa ONG le vamos a dar $5,000 mensuales a esa persona de la calle, eso le va a cambiar la vida.
Por supuesto que sí, lo podríamos hacer y sería algo muy bonito. Y le vamos a dar $5,000. Estaba viviendo en la calle y ahora ya puede pagarse un apartamento, puede hacer maravillas con esos $5,000 mensuales. Pero ¿qué va a pasar? ¿Su vida económicamente va a cambiar? Sí. Pero va a tener los mismos problemas, solo que en una magnitud diferente. Cuando antes tenía escasez viviendo en la calle, ahora con $5,000 va a seguir teniendo escasez y eso te lo puedo asegurar. Solo que de una forma distinta. Va a vivir en un apartamento, pero le va a faltar el dinero, va a estar endeudado, siempre va a tener la escasez, porque esa escasez siempre estuvo adentro de él. Cuando no cambias lo que está aquí adentro, lo de afuera siempre va a ser igual. Aunque sea distinto, está en un apartamento y todo lo demás, pero se va a sentir de la misma forma, porque el mundo allá afuera no hace más que reflejar lo que tú estás sintiendo aquí adentro. Entonces, cuando tú entiendes eso es súper, súper clave. Muy bien. Lo único que debes cambiar es adentro, por más que hoy te lleves mejores estrategias, eso es importante. Hoy vamos a darles estrategias, pero lo más importante es la conciencia, que tomes conciencia. Si adentro hay escasez, no llegará ahí afuera la abundancia. Por eso les decía que hoy les voy a dar estrategias, pero lo más importante, ¿cuál es? La parte mental, la parte de tomar conciencia. ¿Cuál es tu nivel de conciencia? Y eso no se cambia por un taller. Eso requiere un poco más de proceso y por eso es que en Familia Kaizen, de hecho, trabajamos por un año completo. Porque no podremos darte un gran resultado así, de la noche a la mañana, aunque muchas personas lo quisieran y si se pudiera lo hiciéramos. Pero nosotros trabajamos con las personas que están comprometidas a un año para así durante ese año poderles cambiar y hacer un cambio de conciencia real. Muy bien. Ahora, esto es lo que siempre hablamos en Familia Kaizen, que es que si quieres cambiar los resultados allá afuera, tienes que cambiar aquí adentro. Tu mundo exterior es un reflejo de tu mundo interno. ¿Y esto cómo se reduce en la práctica? Hay una frase que me encanta, de hecho la dijo Albert Einstein, que es: la locura es esperar resultados distintos, pero, ¿cómo era? Haciendo siempre lo mismo. Es decir, resultados vienen de comportamientos, de acciones. Si tú quieres tener resultados distintos, tienes que hacer cosas distintas. Pero aquí yo le voy a hacer Kaizen a Albert Einstein. Es decir, le voy a cambiar esa frase y voy a decir, si tú quieres tener resultados distintos, tienes que ser una persona distinta. Es decir, tienes que cambiar tu mundo interno también, no solamente tus acciones. Nos han programado para solamente cambiar nuestras acciones. Que si quieres cambiar los resultados, tienes que cambiar acciones. Y eso ya es muy por encima de la persona promedio, porque la persona promedio estoy aquí porque la vida así me lo puso. Cuando después descubres el desarrollo personal, dices, estoy aquí porque yo he creado esta realidad, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer cosas distintas. Pero el mundo del hacer es un mundo que depende de forma a corto plazo de ti, pero a largo plazo lo que realmente depende de ti es tu identidad. Porque si tú tienes vamos al mismo caso que dijimos, la mentalidad de quiero tener una mejor salud, entonces si tú tienes la identidad, eso se va a mantener, no solamente es que vas a hacerlo con menos esfuerzo, todo lo demás, el ir al gimnasio, sino que además de eso, si tú cambias la identidad, va a ser más sostenible a largo plazo. Una persona que solamente busca las acciones para tener los resultados, esos resultados no van a ser duraderos. Eso no va a ser sostenible. Porque así como vienes por un resultado, pues así mismo también te vas. Pero cuando cambias la identidad, eso es sostenible. Cambiaste tu forma de ser. Tú te levantas y tú dices, yo soy un deportista o un atleta. Y ahí, en consecuencia, haces lo que es ir al gimnasio, a hacer lo que sea, ¿no? Entonces, ese es un pequeño cambio, pero parece indiferente, pero realmente hace la gran diferencia. Cuando tú aprendes que el cambio es en la identidad. No en hacer cosas, hacer para tener resultados, sino en ser, y eso te lleva a ser. O sea, el ser no quiere decir que no vamos a tomar acción, sino que la acción va a ser desde una identidad. ¿Muy bien? Estos son los niveles de conciencia de David Hawkins. Esto puede cambiar la vida de muchas personas. Y esto no se puede dar en un taller así tan
tan corto para que lo puedan entender. Pero básicamente los resultados que tenemos hoy, como habíamos dicho, son un reflejo de nuestro mundo interno. Las personas que calibran, sí, 540, es decir, en alegría. Muy bien, lo certifico, él se levanta con una full energía, así que Fernando, júntense con él y... También podría decir que estoy lo que es en el tema de 600. Ok, en 600, ¿qué es? En la paz. ¿Y en la iluminación? También. Muy bien. ¿Qué significan los niveles de conciencia? Es la forma como tú ves el mundo. La mayoría de la población está en promedio en 200 y muchos de ellos incluso están por debajo de 200. Hoy en día ya hemos elevado nuestro nivel de conciencia colectivo en el mundo. Ya calibramos por ahí por los 200, 205 a nivel colectivo en el mundo. Sin embargo, estos no son niveles fijos, por decirlo así. O sea, de hecho, para tú llegar a niveles más altos, la única forma es conectar con los más bajos. Es decir, con estas emociones más bajas, que muchas personas, yo quiero tener un nivel de conciencia más elevado. Pero ¿cómo hago para tener un nivel de conciencia más elevado? Bueno, me voy a sentir bien. No, es al contrario. Tienes que conectar con esas cosas incómodas, con la ira, que todavía no has perdonado a alguien. Tienes que entrar ahí. Tienes que aprender a trascender esa emoción. El problema, lo que te mantiene en un mismo nivel de conciencia predominante, es, primero, las formas de ver las cosas que te hacen tener creencias y, por ende, tener esos resultados. Pero, más allá de eso, lo que te hace mantenerte en ese nivel de conciencia es no renunciar al jugo de mantenernos en esa situación. Si alguien te hizo algo y tú estás en esa sensación de rencor, de venganza, etc., pues hasta que tú no trasciendas eso, aprendas a entrar ahí, perdonar, soltar. Y perdonar no es, yo te perdono, de palabra, es de emoción. Es cuando tú no estás recordando esa situación constantemente. Cuando tú aprendes a entrar ahí y a soltarlo, a sentirlo primero, sin querer juzgar, cambiar nada, simplemente sientes esa emoción y la liberas. Cuando no haces eso, al contrario, ¿qué es lo que va a pasar? Que eso se va a seguir, es como algo que va a estar, de repente tú dices que estás bien, pero muy por debajito, eso va a seguir ahí, va a seguir ahí. Y eso es uno de los ejemplos, que es la ira, por ejemplo, el rencor. Pero hay varios niveles de conciencia, la vergüenza, puede estar ahí muy subterráneo, la culpa, no sé, la depresión, etc. Puede estar alguna de estas cosas muy subterránea y muy inconsciente, y no te das cuenta. Pero cuando tú aprendes a conectar ahí en esa sombra, lo que le dice Carl Jung, que es aquellas cosas de nuestra mente inconsciente que están bien ocultas, bien, es como decir, en las capas ahí profundas. Cuando aprendes a entrar ahí, las trasciendes, no vas a mantenerte estancado, sino que vas a elevar ese nivel de conciencia. Vas a poder subir. Entonces, eso es curioso, que muchas personas piensan que para elevar hay que pensar en positivo nada más, pero es al contrario. Las personas que han llegado más a la iluminación es las que han llegado más también a más abajo. Entonces, cuando aprendes también cuál es tu nivel de conciencia, si mi nivel de conciencia predominante es la neutralidad, ¿qué cosas hay que hacer para trascender ese nivel? ¿Ibas a decir algo? Sí, algo práctico. Yo vengo desde abajo. Ok. Yo vengo desde abajo, literal. Yo vengo desde la vergüenza. Así es. Desde ese nivel vengo yo. Así es. ¿De verdad? Y he ido avanzando, y pasando por todos los niveles para hoy día estar lo que es en el nivel que ya te comenté en el 600, ¿no? Así es. Y estar en ese nivel es otra cosita, como dicen. Otra cosecha, como dicen en Perú. Muy bien. Muy bien. Entonces, más trabajos no necesariamente es más resultados. Porque hoy estamos hablando de la parte financiera, ahorita lo voy a empezar a orientar más. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a hacer para tener resultados que nos han programado para eso? Es decir, hay que sudarnos, o sea, el dinero se gana con el sudor de la frente, ¿no? Hay que sudarnos, hay que trabajar como burro, hay que hacer. Pero eso no necesariamente, o sea, el sacrificio, no porque tú te sacrifiques o porque sufras, vas a tener resultados. El sufrir no te asegura un resultado, ¿verdad? Lo que te asegura un resultado es el trabajo, pero de forma inteligente.
O sea, no digo que no hay que trabajar, sino hay que trabajar de forma inteligente. Y también hay que renunciar al glamour de decir, trabajo como burro. No necesariamente porque trabajes como burro vas a tener resultados. Entonces, hay creencias que podemos haber instalado de papá, mamá, etc. Y eso nos lleva a los mismos resultados. Un taxista no porque trabaje 10, 12 horas significa que va a ser millonario. O sea, no porque hagas más horas vas a ser más libre financieramente. Sigues en el mismo sistema, en el de autoempleado. Entonces, hoy te vamos a enseñar también ciertas creencias que tienen las personas prósperas. No se trata de trabajar poco, se trata de trabajar, pero de forma inteligente, como habíamos comentado. Si cambias las estrategias, cambias los resultados. Así es. El dinero se gana con el... bueno, esto ya lo había comentado. Has aprendido esto desde pequeño. Quiero que lo cuestiones hasta el día de hoy. Así es. Es real esta creencia, creo que la cuestionemos. ¿Por qué algunas personas trabajan menos, pero ganan más? De hecho, una pregunta de coaching que habla en el mismo libro que les había recomendado hace poco, que es El Código del Dinero de Raymond Sansó, dice, ¿cómo puedo tener el doble de resultados con la mitad de trabajo? Eso me encanta. ¿A quién no le gustaría tener el doble de resultados con la mitad de trabajo? Muy bien. Eso también es algo que le llaman en el coaching, las preguntas poderosas, que te llevan a buscar apalancarte. ¿Qué es el apalancamiento? Apalancamiento es lograr más resultados con el mismo esfuerzo. Entonces, no necesariamente con menos, pero el mismo o menos esfuerzo para lograr más resultados. Eso es apalancamiento. Eso es trabajar de forma inteligente también. Hay 4 cuadrantes. Quiero que si no los tenían claros, los tengan claros. Y si los tienen claros, quiero que lo tomen más conciencia. El empleado es una persona que trabaja para el sistema de otra persona. Es decir, trabajas tiempo por dinero. Pregunta, un empleado, ¿cómo puede hacer para ganar el doble de dinero el siguiente mes? Trabajar más horas. Más horas. Sacrificar siempre más tiempo. Más tiempo. Así es. Entonces, si con un trabajo ganas 1,5 millones, para ganar 3 millones, ¿qué necesitas hacer? Dos trabajos. Porque son ambiciosos. Tienen 3 trabajos. 3 trabajos. Exacto. Entonces, si decimos, wow, la verdad es que para comprarme la casa que yo quiero, la casa de mis sueños, tengo que ganar 15 millones al mes. ¿Cuántos trabajos me tengo que conseguir? O sea, no se puede, ¿verdad? No se puede. Tu tiempo es limitado. Todos tenemos las mismas 24 horas. Y la pregunta es, ¿hay personas que ganan 15 millones? Sí. ¿Y lo hacen teniendo más trabajos? No. Entonces, si quieres tener más ingresos, tienes que hacerlo con una forma que sea escalable. Eso ya de por sí es uno de los 5 principios. Pero como empleado lo que te enseñan es a que te eduques más, tengas más cursos y así logras tener como un ascenso y Así ya es. puedes tener un cargo que te genere Exacto. más ingresos. Es real. Si tú te esfuerzas más, te pueden ascender. Pero cuando te ascienden, ¿qué haces? ¿Te dan más horas o más responsabilidades? ¿O no? Y esas más responsabilidades, pues, es lo mismo que como si te adquirieras otro empleo más. Entonces, sí, y llevas un tiempo para llegar a ese ascenso. Entonces, sí, ¿qué ibas a hacer? Está comprobado, Ujú, hay muchos empleados que ganan mucho dinero, ujú, pero nunca llegan a comprarse el carro que tanto desean. Por ujú. el simple hecho de que tienen lo que es un patrón interno. Mientras más gano, más gasto. Así es, totalmente. Eso es totalmente cierto. Porque ahora, como eres gerente, ahora te tienes que vestir con saco y corbata, o tienes que tener tal carro, o tienes que... y gastan más. Entonces, mientras más ganas, más gastas, bajo ciertas creencias. Pero hay hay emprendedores que yo conozco que ganan millones y tienen un celular simple. Hasta hace poco Renzo tenía celulares simples. Entonces, eso no necesariamente, eso es una creencia, que mientras más ganas, más tienes que gastar, lo cual no es necesariamente cierto. Voy a leer aquí a los del Zoom y cómo se aprende a liberar esa emoción, sintiendo, muy bien, Lucero, me encanta,
así sea doloroso, por supuesto. De hecho, el mundo, para poder trascender, el mundo espiritual, requiere mucha valentía. Y es como, ok, el esfuerzo normalmente en el mundo del desarrollo personal es un esfuerzo de energía masculina, de hacer. El esfuerzo en la espiritualidad es un esfuerzo que no es de sacrificarme, es un esfuerzo hacia adentro. Es como decir, una valentía, pero hacia adentro. Y así es, hay que sentir esas emociones, hay que poderlas trascender. Para ello también hay la ayuda de ciertas terapias o herramientas que, por ejemplo, yo manejo mucho la respiración holotrópica. La respiración holotrópica te ayuda mucho a cambiar el sistema nervioso. Y en el sistema nervioso es donde están la mayoría de emociones, de traumas, etcétera, de infancia, que están muy, muy al inconsciente. Así que puedes apalancarte de cualquiera de las herramientas. De hecho, el Lucero creo que justamente hace yoga. Así que así, a usar herramientas y conectar con la que más te ayuda a ti. ¿Qué más comentaban por aquí? Maravillosa clase. Sí, es un proceso que tiene que doler, sentirlo, liberarlo, y así como con cada proceso, hasta que se vuelve fácil, como respirar, justamente con la respiración. Muy bien, entonces continuemos acá. Empleado. Ahora, el autoempleado es una persona que siente que está construyendo un negocio, pero realmente ese negocio termina siendo una esclavitud. Entonces, mientras antes tú tenías un jefe, ahora tus jefes son tus clientes. Entonces, o tu mismo sistema, el sistema que estás creando, te vuelves esclavo de ese sistema. Entonces, tú aquí eres el sistema. De esta forma, es que tú estás trabajando de tu tiempo para ganar el dinero. Otro cuadrante es cuando tu dinero es el que empieza a trabajar por ti. ¿A quién le gustaría que su dinero chambeara por ustedes? Lo está haciendo. Así es. Muy bien. Así que hagamos que el dinero trabaje para nosotros y que sea un esclavo, que trabaje como esclavo. Y sí, así que hay que tener a nuestro dinero trabajando por nosotros. El dueño de negocio es una persona que demora ciertos años para crear ese sistema. 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, el tiempo que sea. Pero es como, no sé si han escuchado la metáfora de la persona que lleva el agua de un pozo a la ciudad en cubetas, o la persona que construye la cañería para llevar esa agua constantemente sin tener que llevar por cubetas. Entonces, en el empleo y en el autoempleo, estamos haciendo eso, llevando los ingresos a través de una cubeta. Es decir, usas el recurso más valioso que tienes, que es tu tiempo, para conseguir el dinero y así darle de comer a tu familia o a ti, etcétera, ¿no? Pero en este otro cuadrante decimos, me va a matar unos años en el que hay que hacer ese sistema de tubería, pero cuando ya ese sistema de tubería está hecho, ya funciona, ya fluye el agua. Así es. Eso es lo que hay que hacer en la parte financiera. Es construir un sistema que sea capaz de llevarte agua todos los días. Inversionista, que por cierto, crear un sistema de por vida. Inversionista, tienes varios sistemas que trabajas por ti. O simplemente tienes a tu dinero trabajando para ti. Tú pones la plata y ella te da un retorno de inversión. Eso es ser inversionista. Punto. Entonces, mientras en un negocio tú llevas años para generar ese ingreso, como inversionista, tú lo pones a invertir. Obviamente, para eso, ¿qué tienes que tener? Un capital. Aquí, ¿qué tienes que tener? Las habilidades para crear ese negocio. Tienes que tener un conjunto de muchas habilidades en realidad. Así que hay que entender cuáles son las mentalidades de cada uno de estos. De hecho, Sí, diga. Lo que tú dices tiene mucho sentido y lo reflejo muchísimo lo que es con mi vida. Uh-huh. Cuando yo termino lo que es el colegio, además con las justas terminé el colegio, ¿va? Uh-huh. Es ahí cuando yo tengo dos caminos. Tengo 2 caminos. Uno, seguir el camino normal, que es buscar un empleo, ¿va? Y lo otro, que es crear algo distinto. Todos mis compañeros se metieron a la universidad, al instituto, que vamos a estudiar, que vamos a trabajar y que esto, que lo otro, ¿no? Pero yo fui el más loco, ¿no? Y dije, eso no va conmigo.
y me metí al tema del emprendimiento. ¿Y cuál era mi emprendimiento? Salir a vender a la calle. Oh, salir con mi maleta a la calle a vender. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vendo productos, ¿no? Somos dos. Joder. Es como que la gente me miraba así, oye, tú, chivo, lo que haces acá, no andes tuya, ¿no? Cierto. Me pasé 5 años de mi vida en la calle. 5 años de mi vida solamente dándole con todo lo que sea en el emprendimiento, en el negocio, educándome, capacitando. En cambio, mis amigos, no, mira que estoy acá en la fiesta, que estoy acá, que por acá me compré lo que es el saco de moda, que esto. Ah, está bien, chévere. Pero después ellos se acompañaron, ya comenzaron a tener familia, que por acá, que por allá, ahorita están metidos como el papá y como la mamá, ¿no? Metidos en la chacra, en el campo, trabajando ahí. ¿Yo dónde estoy? Estoy en Colombia. Oh. Yo dije algo. Yo el día de hoy vivo mi vida y me apasiona vivir esta vida. Porque me gané el derecho de vivir como muchos quieren, pero no pueden hacer. Porque yo en ciertas ocasiones tuve que hacer lo que muchos no estaban dispuestos a hacer. Que es pagar, que es pasar ese proceso. Que es formarme, que es capacitarme, que es crear el activo más poderoso, que es esto. Que es la mente. Y eso lo hice a través no de solamente información, sino desde acción. Desde accionar, desde comprender, desde afrontar lo que es caídas, fracasos y todo ello. Entonces, eso da mucho sentido con lo que tú acabas de decir. Así es. Yo nunca trabajé por un sueldo, yo siempre trabajé, ¿por qué? Por crear un sistema y el sistema que está detrás de mí. Así es. Eso. Muy bien. Aplausos para Fernando. Aquí el compañero. ¿Me recuerdas tu nombre? Julián, Julián. ¿es válido como inversionista que tú tengas empleados? Ayúdale con el micro, por favor. Ahí Para que el Zoom también escuche. Ajá. Repito. Ok, ¿es válido como inversionista que tú tengas empleados o me hablas que el empleado tuyo tiene que ser el dinero? No. El empleado tuyo es el dinero, exacto. Cuando eres inversionista, tú pones el dinero y eso te genera un retorno de inversión. No dedicas tiempo, etc. De hecho, el único tiempo que dedicas siendo inversionista es para aprender en qué invertir. Ok, y si por ejemplo, pues lo digo por las personas que estamos acá y... Sí. Tú como inversionista ves un proyecto en el cual tú estás, o sea, tú ves futuro, por ejemplo, un negocio X de vender empanadas, un ejemplo. Sí. Tú vas a tener empleados y es un negocio que va a ser próspero porque sabes cómo hacerlo y sabes cómo llevarlo a otro nivel. ¿Es válido tener empleados o cuál es la validez en este caso? Por supuesto que es válido. La pregunta es ¿qué sería eso? O sea, si estás creando empleados, ya estarías nuevamente en el dueño de negocio, ¿no? Pero es válido, o sea, no quita nada. De hecho, ninguno, o sea, no es que, yo quiero ser solamente inversionista. Depende de ti, simplemente. Tú quieres construir también, dedicarle tiempo, por ejemplo, para tener empleados y todo lo demás. Eso ya te convierte en un dueño de negocio. Entonces, y el inversionista simplemente ya busca a un negocio que ya funciona, que otro emprendedor lo hizo, y le pone capital. Y ahí genera un retorno de inversión. Sea que estuviste desde el inicio, o hay otro tipo de inversionistas que cuando ya el negocio funciona, le inyectan más capital. Entonces, el inversionista solo pone capital, nada más. Ok. Pero sí o sí se necesita pasar por todos esos procesos. Así es. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros tenemos esa mentalidad de que, no, es que quiero acortar el tiempo, dice, ¿no? Y arranques, no, es que ya tengo dinero, vamos a invertir porque quiero ser inversionista, ¿no? Pum, invierte. Tenlo por seguro que esa inversión Así es. no va a ser... De hecho, no hacer lo que tú esperas. Uno, porque no tienes la mentalidad idónea para poder hacerlo. Exacto. No, el contexto que tú tienes no soporta todo ello. exacto. Tienes que sí o sí pasar por ser empleado, haber sido empleado, autoempleado, dueño, hasta que llegues lo que es a la escala de inversionista. Así es. Si es que quieres volverte en un inversionista profesional, porque si lo quieres hacer de manera improvisada, pues la posibilidad de que tú puedas perder mucho dinero es tremenda, ¿cierto? Así es. De hecho, esa es una gran forma. Vuélvete un empleado, pero de la mejor empresa que tú conozcas. O sea, si tú quieres invertir en proyectos de educación,
trabaja con los mejores. Yo trabajé 5 veces de staff para Sergio Cánovas. No sé si lo conocen, él es de España, él ha llenado eventos de 10.000 personas. Pero yo trabajé en Perú 5 veces de staff para Sergio Cánovas y gratis todavía. O sea, fui un empleado gratis, regalado. Entonces, trabajé también para Carlos Muñoz. Le hice 3 veces de staff a sus eventos y en el último yo fui el host, el que organizaba todo el evento. Entonces, fui staff de Carlos Muñoz. Fui staff de Familia Kaizen, fui staff de Mauricio Benoist, de varias personas. Iba a ser de Jürgen, pero a Jürgen no fui. Pero de cualquiera, mencióneme a cualquier conferencista famoso que tenga 1 millón de suscriptores, he trabajado para él. Y si no, por ejemplo, a Juan Diego Gómez, que él tiene un gran reconocimiento, pero al menos fui el que ayudó a llenar el evento Coaching Fest. Entonces, en todas, ahí he estado, porque en lo que tú quieras, vuélvete un empleado, pero de la mejor empresa. Así es. Exactamente. Y yo tengo que es una experiencia muy bonita. Una vez yo llegué lo que es al nivel de poder lavar el carro al dueño de la organización que yo tenía. A todo el que estaba arriba, ¿no? Y la mayoría de la gente dice, no, es que yo no soy para lavar carro, dice. Bacán, chévere. Carnal, lava el carro, listo, con todo el entusiasmo, listo, yo voy a lavar el carro. Pero no porque me gustaba lavar el carro. Yo lo hacía por un motivo. Porque yo quería subirme a ese carro y sentir que era tener un carro así. Otro, lo hacía por el motivo porque yo quería sentir su cercanía de esa persona. ¿Entiendes? ¿Cómo es? ¿Qué habla? ¿Qué conversa? ¿Qué comunica? ¿Entiendes? Entonces, para mí era importante tener a la gente de resultados en mi entorno. En mi entorno. Yo seguí la regla de lo que es ¿cómo se llama Yo justamente leí lo que es de Rockefeller. No sé si ustedes han escuchado lo que es la historia o algo por el estilo. Ajá. Rockefeller, ¿va? Él hacía, él comenzaba a hacer ello, ¿no? Él investigó en su ciudad dónde se reunían la gente más rica de su país. ¿Y qué es lo que hacía él? Él se iba al mismo café donde se reunían los empresarios, los millonarios. Entonces, ¿él qué hizo? Él se pedía lo que es un café, claro que costaba un montón de dinero, se pedía un café y se sentaba al costado con su libreta, escribiendo todo lo que hablaban los millonarios. Todo eso. Todo revisaba lo que es en su agenda, ¿no? Entonces, eso era su rutina, hasta que él aprendió. Y un señor le dice, oye, joven, ¿tú por qué vas a tomar café ahí? Si tú eres pobre. Ese café solamente lo toman los ricos, la gente rica. ¿Por qué no mejor tomas el café que está en la esquina, que está en $5? Y el de acá está en $20. ¿Por qué tomas de 5 y por qué no tomas el de 5 y por qué tomas el de 20? Por una simple razón. Porque cuando yo me voy al de 20, ahí hay gente de negocios. Y a mí me gustan los negocios. Y yo quiero rodearme con gente de negocios. En cambio acá, en la de 5, solamente veo gente normal. Gente que me habla de problemas, gente que habla de cosas que no tienen valor. Entonces, yo le estoy sacando lo que es la máxima rentabilidad a esos $20 que estoy invirtiendo por cada café que me tomo en esas sesiones, en esas reuniones. Y me estoy llevando totalmente gratis esa información que ellos están manifestando. Y ahí entendí. Entonces, yo empecé por ese mundo, ¿va? Yo lavaba el carro, no porque me gustaba. Y me decía, puta madre, algún día voy a contar que yo estuve lavando su carro, pero mi objetivo es aprender de esta persona, cuáles eran sus hábitos, cómo se comportaba, qué hablaba, ¿no? Y nunca hablaba de dinero. Nunca hablaba de dinero. Y yo esperando, pues, a qué hora que hablaba de dinero, pero nunca habló de dinero. Porque para él el dinero no era el problema. Así es. Para él el dinero no era un problema, ¿no? Más bien él hablaba dónde encontrar lo que es el siguiente inversionista, en qué mundo invertir, que esto... miércoles, ¿no?
puti, y si supiera que yo estoy más preocupado en cuánto voy a ganar que esto que el otro, ¿no? Entonces era como que una situación muy distinta, muy diferente, ¿no? Así es, Eso me pasó conmigo, hermano. así es. De hecho, Mauricio Benoist, él dice que él hacía muchas veces eso, él se iba a los clubs y él ganaba, él sí aplicaba lo de tener 2 o 3 empleos. Por una parte vendía suplementos, en otro era entrenador, en otro hacía, creo que cuidaba, entrenaba, no sé, no sé cómo era, pero tenía como 3 empleos. Y en el tiempo libre que iba, pagaba una membresía carísima, como decir el club, era un club de golf, etcétera, como decir el que está por aquí cerca, por la DIAN, y pagaba la entrada de ese club y ahí conocía a millonarios. Pero obviamente apenas le alcanzaba, ganaba $1000 Mauricio Benoist, y apenas le alcanzaba para pagar el club. Es lo único que le alcanzaba. Y comía arroz con huevo con la esposa por muchos años. Solo arroz con huevo. Y me identifica mucho porque yo en Perú, por 6 meses, incluso por un año yo creo, solo comía, mi mercado era 3 ingredientes: arroz, huevo y lenteja. Y a veces variaba, el lujo era un plátano. Yo vendía en los buses, yo vendía libros en los buses. Y yo tenía un compañero que hasta en eso hacía esto. Mi compañero vendía 300 soles en 4 horas. Hacía 300 soles en 4 horas vendiendo libros. Vendía cada libro a 10 soles, que es como 10.000 pesos, más o menos, aproximadamente. Y yo decía, o sea, el libro lo vendía a 10 soles, a mí me costaba 4.50, pero como él lo compraba en grandes cantidades, a él le salía como en 2.5. Entonces tenía un más margen que yo y mucho más ventas que yo. Yo vendía con las justas 50 soles al día, 80 soles al día, y él hacía 400, 300. Incluso en 4 horas. Hubo otro momento en el que dedicó más horas y hacía más. Entonces, yo me mudé al lado de él, yo lo grabé. O sea, yo tengo videos de él hablando, vendiendo en los buses. Tengo el mentor de él también, lo conocí, lo grabé así, vendiendo en los buses. Y es impresionante, en ese video tengo la evidencia de cómo esa persona vendiendo discos, el otro mentor vendía discos de desarrollo personal con audiolibros, etc. Él ganaba en ese mismo bus, creo que vendió 10 discos. En un solo bus, que demora con un parlante 15 minutos hablando. Y yo lo grabé y yo dije, tengo que convertirme, o sea, yo a las justas yo alcanzaba para el alquiler, porque en Lima yo pagaba habitación, comida, etc. Siendo inmigrante. Les confieso, ni siquiera tenía los papeles en Perú. O sea, para mí era complicadísimo porque yo no tenía otra opción. Yo o emprendía o emprendía. No tenía para ser empleado. Entonces no tenía papeles para ir a buscar un empleo. Y la única forma era eso, vendiendo. Yo encontré a alguien que vendía en los buses, que primero en el que me mudé al lado, hacía 300, 400 soles al día, en 4 horas. El otro, el mentor, hacía en 15 minutos, hacía sus 100 soles. En mi mejor tiempo yo llegué a hacer eso, 100 soles en un solo bus. Pero realmente me costó llegar ahí. Y bueno, es una historia un poco más larga, me gustaría comentársela en otra situación, pero justamente les digo de que no tengan miedo a ser empleados, no le huyan a eso. Pero por el otro lado, tampoco le huyan a esto. Hay personas que, o sea, de los dos bandos, personas que le huyen a este camino de ser empleado y por eso no llegan a tener un éxito en el emprendimiento. Porque no conocen el mercado, no saben cómo hace la competencia para tener resultados. Entonces, para tú tener grandes resultados, tú tienes que estar dispuesto 5 años, por decir un ejemplo, no es que tienen que ser 5 años, pero yo estuve dispuesto a 2, 3 años a ser staff de los mejores y trabajar gratis incluso. Trabajaba gratis para Sergio Cánovas, ni siquiera gratis. Yo pagué dinero para ir a su evento. De ahí me hice staff y trabajé gratis. Entonces, tú tienes que estar dispuesto a aprender de los mejores en tu rubro. Siendo empleado, autoempleado, luego dueño de negocio y luego inversionista. Hay un camino que es educación, capitalización y luego inversión para poder alcanzar esa libertad. Así es. Entonces,
todo este camino, cada uno de ellos tiene una creencia, ese también es el otro que iba a decir. El empleado tiene ciertas creencias, busca la seguridad, por ejemplo. Busca la seguridad entre comillas. Hace falta recalcar que es entre comillas, porque no existe nada seguro en la vida. Entonces, el autoempleado busca la independencia, busca no trabajar para otro. O si es un autoempleado, un dueño de negocio en proceso, lo que está buscando es la libertad. El dueño de negocio busca eso, la libertad. Y busca ofrecer un servicio para poder ayudar a más personas. El inversionista es, pongo de mi dinero a trabajar. Eso es en resumen. Y cada uno de esos tiene una forma de ver el mundo, unas creencias, unas emociones, un nivel de conciencia totalmente distinto. El empleado depende de su tiempo para ganar más dinero. Para ganar el doble, ¿qué tendría que hacer? Tener 2 empleos, lo cual sería un chiste. O tener más responsabilidades. El autoempleado cree que tiene más libertad, pero en realidad es un esclavo de su propio negocio. El dueño de negocio dedica unos años para construir un ingreso que le dará de comer por toda su vida, pero solamente si sabe escoger un negocio de vía rápida, sus ingresos no tendrán un límite, no tendrán un techo. Y en 5 años sí puede construir una libertad. 5 años, por dar un ejemplo, porque cada uno puede hacerlo en menos o en más, etc. El inversionista es el que simplemente pone su dinero a trabajar, hace que su dinero chambee. Entonces, preguntas poderosas del coaching. ¿Qué estrategias te pueden dar el doble de resultados con el mismo o con menos esfuerzo? Quiero que cuestionen eso y en los próximos días busquen respuestas a eso. ¿Yo qué es lo que hago con el coaching? Muchas veces con estas preguntas poderosas se las doy a mi mente inconsciente y mientras me ducho, mientras me duermo, mientras estoy descansando en una siesta, me llegan respuestas en la mente inconsciente y digo, ya sé cuál es la respuesta. Para hacer más resultados con menos esfuerzo. O otra pregunta, ¿cómo puedo crear un sistema que pueda escalar constantemente, o sea, que pueda escalar de forma ilimitada y así en 5 años alcanzar esta libertad financiera? Estrategias. Aplica el 80-20 o la ley de Pareto. Hazte preguntas poderosas. Busca mentores con nuevas estrategias. Ten una mentalidad de buscar siempre apalancamiento, de que con el mismo esfuerzo puedas llegar a 10 veces más resultados. Usa las redes sociales hoy en día. No le tengas resistencia a las redes sociales porque hoy es la mejor herramienta. Si para emprender lo que necesitas es aprender a vender, hoy en día, sí o sí, además de aprender a vender, así como es eso necesario 100%, es necesario 100% las redes sociales. Porque eso te permite llegar a miles y millones de personas. De hecho, hoy, el negocio que no tenga eso, pues la competencia sí lo va a tener y te va a ganar. Usa la tecnología, la inteligencia artificial, ChatGPT, etcétera, por decir uno de ejemplo. Pero hay muchas tecnologías que tú puedes estar usando para tener más resultados. Eso es apalancamiento. Trabaja en equipo. Construye un equipo de personas. Eso es ser un dueño de negocios. Conecta con las personas correctas. ¿Con qué tipo de personas te gustaría trabajar en tu equipo? ¿Personas proactivas o personas que necesitan que tú le digas qué hacer? Eso es cómo construir un equipo exitoso. ¿Personas que tienen urgencia de resultados o los que están todavía en una zona de confort? ¿Con qué tipo de personas quieres trabajar? Y ahora otra pregunta. ¿Qué tipo de personas eres tú? Porque vas a traer exactamente aquello que tú estás siendo hasta el día de hoy. Así que, bueno, ahorita vamos a hacer también algo un poco más personalizado para que cada uno pueda comentar, incluso en el Zoom. Vamos a poder activar cámaras para que nos digan de forma personalizada o por el chat. Vamos a hacer un café coaching. Pero antes de ese café coaching vamos a decirles algo mucho más interesante de cómo poder comprometerse por todo un año para lograr este resultado. Sacrificio y esfuerzo. ¿Es lo mismo? ¿Es lo mismo sacrificarse o disciplina que el esfuerzo? No. Muy bien. ¿Qué significa cada una de ellas? ¿Qué entiendes por sacrificio y esfuerzo, Diana?
Yo creo que el sacrificio es cuando las cosas cuestan, cuando es algo que es, ¿cómo se dice eso? Como demasiado doloroso. Y el esfuerzo ya es como algo enfocado, o sea, como algo constante que te va a llevar a un resultado, pero sin dolor. O sea, estás como haciendo un proceso, pero no requiere como ese dolor del sacrificio. Así es. Totalmente. Llevado al ejemplo que habíamos dicho, el ejemplo era de la persona que hacía ejercicio, ¿no? Si tú lo haces porque, no sé, porque quiero llegar a tal meta, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, bueno, como tengo que llegar a tal meta, tengo que hacer ciertas acciones y me va a costar ir al gimnasio y a largo plazo mantener ese hábito. Pero cuando lo hago desde el ser, ¿qué es lo que pasa? Que esas acciones fluyen. Si yo soy un deportista, por consecuencia voy a hacer esas acciones. Entonces, una persona se está sacrificando para hacer esa meta, porque tiene que, la disciplina, tengo que hacer esto, y otra es, yo soy esto y por consecuencia hago esto. Así es. Perfecto. Entonces, sí. Yo relaciono sacrificio con sufrimiento y esfuerzo con dolor necesario. Exacto. De hecho, me gusta incluso algo mejor que esfuerzo. Yo le cambiaría la diapositiva y le pondría, en vez de esfuerzo, entrega. Entrega, me encanta esa palabra. Porque entrega es, yo entrego y tomo acción bastante, pero lo hago en algo que me gusta. Algo que simplemente mi ser, mi Espíritu Santo me dice, voy a hacer esto. Entonces, si noto resistencias, pues identifico. Es una resistencia como cuando estás buscando hacer un hábito saludable y sientes cierta resistencia. Por ejemplo, quieres crear marca personal y sientes resistencia a grabar videos. Quieres ir al gimnasio y sientes resistencia a hacer ejercicio. Si es una resistencia así, hay que trascenderla. Hay que enfrentarla. Pero otras veces puede ser una resistencia de que tu ego, o sea, tu Espíritu Santo, o sea, tu esencia te está diciendo, ahí no es. Entonces, cuando tú insistes en donde no es, ahí vas a necesitar sacrificio, vas a necesitar disciplina, vas a necesitar otras cosas. Pero recuerda que no es lo mismo el sacrificio que la entrega. ¿Qué estrategias te pueden dar el... bueno, estas se repiten, ¿no? Muy bien. Duplicar sin desgaste. ¿Qué significa duplicar? Duplicarte es poder delegar a otras personas para que hagan lo que tú podrías hacer. Entonces, si tú eres el mejor autoempleado y tú eres el mejor haciendo en tu negocio, no sé, páginas web, enséñale a otros a hacer páginas web y ahora tú te dedicas a crear el sistema, a que ese sistema siga funcionando. Eso es delegar, eso es automatizar, eso es sistematizar, crear el sistema, eso es enfoque. Si quieren tomarle foto. Ajá. Dice, 5 pilares del negocio de vía rápida. Ahora sí lo que tanto esperaban. ¿Cuáles son esos 5 pilares? Y esto es, o sea, es como que lo que dice Albert Einstein. Si pudiera pasar el 20%, el 80% del tiempo es en buscar la pregunta correcta. Aquí es, el 80% de la conferencia, ¿a qué lo dedicamos? A la mentalidad. Y el 20% de aquí tienes los 5 pilares del negocio de vía rápida, que es, bueno, ahí se corrió para acá. La necesidad es el pilar número 1. La escalabilidad, el control, la barrera de entrada y el timing. Recuérdatelo por esto. NESET. O también te lo puedes recordar, yo me lo recordaba, esa es mnemotecnia para memorizar cosas. Tekken, como el juego de videojuegos, ¿no? Entonces, cada vez que vayas a hacer un negocio, recuerda estos 5 pilares. Tekken. Timing. ¿Qué significa el tiempo? El timing. Significa que ese negocio tiene que estar en el momento correcto. Es decir, no es lo mismo que tú inviertas hoy en Bitcoin que lo inviertas en el 2015, por ahí. Entonces, si tú hubieras invertido en Bitcoin en el 2015, hubiera sido un negocio colazo. Pero si hoy inviertes en Bitcoin, no sé cuánto puede llegar el Bitcoin a valer de aquí en 5 años, no lo sé. Pero realmente no es el mejor momento. Obviamente, hubiera sido mucho mejor haber invertido en 2015. Entonces, el timing significa entrar en el momento correcto. Porque el mismo negocio
puede cumplir con todas las condiciones, pero entraste en el momento incorrecto, entonces ya no es el mejor negocio. Yo conocí a una persona en Perú, en Gamarra, es una zona muy comercial, que ahí venden ropa y hay muchos millonarios. Y parecen simples, pero son millonarios. Y ese millonario había invertido $100.000 para traer ¿cómo se le dice a esto? Embarcaciones, un contenedor, un container de chisqueteros, que es como eso para el alcohol. Bueno, él invirtió en un container completo de chisqueteros. Pero mientras lo pidió, demoró un montón. Y en ese demorar, demoró como 3 meses más de lo que debía. Y ya había pasado la ola y todo lo demás. Entonces, después se llenó de todo eso y bueno, los remataba y todo lo demás. Lo ponía al precio de costo prácticamente. Para poder venderlo. ¿Qué hubiera pasado si hubiera llegado 3 meses antes esa embarcación? Se hubiera vuelto millonario con esa cantidad de dinero, con los $100.000 que invirtió. Pero, como demoró 3 meses más esa embarcación, ya prácticamente casi a quiebra. Y ahí las deudas, le estaban buscando las deudas y todo lo demás. Entonces, el timing es entrar en el tiempo correcto. La otra letra, que es la E, escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad? Que ese negocio tiene un tope, tiene un techo de lo que puedes alcanzar. Por ejemplo, páginas web. Si tú eres autoempleado con páginas web y tú vendes páginas web, pues tú haces una página web en 5 horas hoy en día. Ok, perfecto. Yo llegué a hacer páginas web incluso, landing page. Y también páginas web las vendía. Y si te demoraba 5 horas hacer una buena página web, pues perfecto, pero ahora tienes 10 clientes más, entonces 50 horas. Entonces, ¿cuál es tu escalabilidad? Nuevamente ahora en el negocio que siempre me ha gustado es el de educación. Yo he hecho terapias, yo soy terapeuta. Entonces, las terapias, yo tenía que escoger. Yo hago terapias que me encantan, las hago a veces, incluso las regalo a veces, pero cuando yo las cobro, hoy en día mis terapias valen $100. Pero si yo me lleno de clientes, yo sé que eso tiene un tope. Entonces yo sé que es mejor negocio, que a mí me encantaría hacer 100 terapias o lo que sea a la semana, pero yo dije, una forma más inteligente y que puedo ayudar a más personas es hacer terapias grupales. Aquí sigo siendo autoempleado, pero un autoempleado más inteligente, en el que, ok, hago un solo taller. Hace 6 meses yo estaba haciendo eso, antes de que ayudara a Familia Kaizen a inaugurar esta oficina y todo lo demás. Antes de inaugurar la oficina, yo estaba haciendo un workshop todas las semanas. Y era un workshop virtual. Lo vendía a clientes de Perú y de Colombia. Y lo automatizaba con WhatsApp. Y un workshop a la semana que yo lo vendía a solo $10 por persona, pero entraban 20, 30 personas. Ahí ya me hacía mis $200, $300 cada semana. Y de ese workshop, que era de 2 horas nada más, era algo práctico para que identifiquen la raíz de la procrastinación, al final le vendía una mentoría de $300 por 3 meses grupal. Y justamente, pues gracias a eso hacía los $200, $300 semanales, más uno de ellos, de esas 20, 30 personas, 1, 2 o 3 compran el programa de $300. Ahí me hacía un muy buen dinero gracias a eso. Pero si yo solamente me hubiera quedado con yo soy terapeuta, que ahí es donde le digo, cada cuadrante tiene un nivel de creencias. Si tú te identificas, yo soy terapeuta, entonces te enfocas en el cuadrante de autoempleado. Y no, yo también soy emprendedor, soy empresario. Entonces, si yo soy empresario, también tengo que tener esas creencias de, oye, ¿cómo puedo ayudar a más personas? Y en esto que también me gusta hacer, pero generando más resultados con menos esfuerzo. Y esas son las preguntas de coaching. ¿Ya ven el gran cambio que puede hacer eso? Entre cobrar $100 por una terapia de 1 hora a cobrar $300 por 2 horitas cada semana. Y eso al final incluso me servía para vender el programa de 3 meses. Entonces, siempre es cómo puedo lograr más resultados con menos esfuerzo. Eso es lo que te va a dar más resultados. Incluso aquí yo cuestiono. ¿Tú realmente quieres ser dueño de negocio inversionista? Porque yo estoy feliz haciendo un workshop a la semana. Y estoy ahorita, incluso arriesgué eso
De decir, voy a estar 6 meses dejando eso de lado para ahora dedicar a Familia Kaizen, en el que podemos hacer eventos de 1000 personas como el que hicimos en 2022, que yo les ayudé a llenar un evento de 1200 personas de 2 días, y eso me encantó. Yo me sentía realmente vivo en un evento así de 1200 personas. Entonces yo dije, no, mi espíritu me dice, yo tengo que ayudar a Familia Kaizen, porque aquí puedo llegar a 30 personas en un workshop y haciéndolo con un embudo distinto puedo llegar a 500 personas, etc. Pero aquí puedo llegar a 1000 personas constantemente. O sea, yo sé de que Familia Kaizen puede llenar un estadio de 10.000 personas. Yo sé que podemos llegar a esa meta y es un sueño para mí. O crear una oficina en cada país de Latinoamérica. Eso es algo que a mí me cambia. O sea, es como que digo, wow, cambiar el sistema educativo. Y eso es otro nivel de riesgo, por decirlo así. Pero es como que otro nivel de resultados. Entonces, tienes que estar dispuesto a apostar ciertas cosas, pero aún así, Familia Kaizen sigo siendo, pues sí, en la cuadrante de dueño de negocios. Arriesgué y ahora pasar de autoempleado a un autoempleado mejor y ahora a un dueño de negocio. Y luego, capitalizándote ahí, también puedes ser inversor de los bienes raíces. Entonces, cada nivel del cuadrante tiene un nivel de creencias. Ahora sí, necesidad. Bueno, hemos hablado del timing, hemos hablado de la escalabilidad. Ahora vamos a hablar del control. Sí. Tengo una pregunta. ¿El inversionista siempre va a la segura o toma riesgos? Por supuesto que toma riesgo. Ahora, hay tipos de inversionistas. Está el inversionista más arriesgado, el inversionista más seguro. Existen 3 tipos de inversiones que enseñamos en Familia Kaizen, que son inversiones sin riesgos. ¿Existen inversiones sin riesgos? Por supuesto que sí. Que son las inversiones a plazo fijo. De hecho, tú ya estás invirtiendo sin riesgo. ¿En cuál? En el banco. Al tener tu dinero ahorrado en una cuenta de ahorros, el banco te da un porcentaje. Creo que te da... ¿Cuánto te da? El 1 por 1000 es impuesto, ¿no? Hay otro que te... El 4 por 1000 es impuesto. Ah, el 4 por 1000 es impuesto. Pero... 0,01. 0,01. Pero te está dando algo. Ahora la pregunta es, ese 0,01 o lo que sea, ¿estás ganando dinero o estás perdiendo? Estás perdiendo. La inflación es 5% al año. Eso muchos no lo entienden. Entonces, tú tienes que saber de que tu dinero tiene que generar más de 5% o estás perdiendo. Si el dinero que tienes ahorrado, así sea para la universidad de tus hijos, etcétera, genera menos de 5%, estás perdiendo. No es por curiosidad, pero Giovanni está dando el 10% anual. Ajá. Exacto. En Familia Kaizen llegamos a dar en Perú, aquí no lo hacemos todavía, porque requiere una serie de documentos notariales y todo lo demás, pero en Perú hacíamos algo que se llama plazo fijo. Dábamos, adivinen cuánto, digan un porcentaje. 15. Dábamos 20, 25 y hasta 40 hemos dado. En julio y en diciembre damos las mejores promociones. Entonces, ¿qué es un plazo fijo? Tú vas a notaría, ambas partes firman, se dice por contrato notarial, firmado por abogados, ¿cuánto vas a recibir? Vas a recibir en un año el 40% de tu inversión, el 20% de tu inversión. Entonces, las dos partes se comprometen. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la empresa Familia Kaizen no cumple con eso? Hay demandas, hay todo lo demás. O sea, ahí hay una serie de términos legales que sí o sí tienen que cumplir, por lo cual es una inversión segura. Ese es el primer tipo de inversión, inversiones seguras. Las inversiones seguras no te van a hacer millonarios, pero te van a hacer libres. Es decir, con 40%, pues inviertes $10.000. Son $14.000, es decir, ganaste $4.000. ¿Con cuánto? Dije con 40%, dije. Ah, ok. Entonces, el 40% no te va a hacer millonario, pero te da más libertad, $4.000 al año, que si tenías 10.000 para invertir, ahora tienes 4.000 extras. Perfecto. Eso supera el 5%, ya estás ganando dinero. Ahora, lo ideal es tener
diversificado tu dinero, no solamente en inversiones sin riesgo o no solamente inversiones con riesgo, sino tener diversificado. Ideal, por ejemplo, si tienes un dinero para la universidad de tus hijos, no lo tengas ahorrado, pero tampoco lo inviertas en un negocio que no sabes cuál es el retorno. Todos los negocios son con riesgo, a menos que sea con contrato. Un contrato te dice cuánto vas a ganar, en qué tiempo y sí o sí tiene un contrato notarial. O sea, firmado por notaría, que es muy importante que sea eso. Entonces, existen tres tipos de inversión. Sin riesgo, las con riesgo, que es cualquier negocio. Montas un negocio propio y es un negocio con riesgo. Inviertes en lo que tú quieras, es un negocio con riesgo. Y existe un tercer tipo de inversión, que es la inversión híbrida. La inversión híbrida, muy pocas empresas lo ofrecen, pero es, yo te doy, por ejemplo, acciones de la aplicación. Nosotros llegamos a vender acciones de la aplicación que tenemos hoy. Hoy ya no se venden las acciones. Tú invertías en acciones y nosotros te damos las acciones, que son riesgos, porque es como estipular de que la empresa en un futuro va a tener ventas. En ese momento no se sabía si esta empresa iba a tener el éxito que tiene hoy. Entonces, esas personas invirtieron a riesgo para esta empresa. Entonces, hay un riesgo muy alto, porque un negocio que está empezando no sabes cómo va a ser en el futuro. Las personas que invirtieron en Amazon hoy son millonarias. Entonces, invertir en acciones es una estipulación de que esa empresa va a vender en el futuro. Pero, ¿qué es una inversión híbrida? Combinas el riesgo que tiene invertir en acciones con lo que sería la seguridad de un plazo fijo. Es decir, la empresa te dice, por un contrato te voy a dar una acción y un 10% de lo que inviertes. Es decir, si inviertes $10,000, te va a dar $11,000 más una acción. Y esa acción en el futuro te puede hacer millonario o puede que no. ¿Me entiendes? Esa es una inversión híbrida. Es el tercer tipo de inversión. Inversiones sin riesgo, inversiones con riesgo, inversión híbrida. Y eso es importante entenderlo, comprenderlo, todo eso, ¿no? Entonces, vamos a resumirlo full rápido. Vamos a intentar culminar esto. El timing, la escalabilidad. El timing es el tiempo, en qué momento entras. La escalabilidad es que no tenga un techo esa inversión. El control es que tú puedas controlar ese negocio. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Le voy a invertir publicidad, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos cambios. Tú puedes decidir ciertas cosas en el negocio. ¿Cuánto es el control que puedes tener en ese negocio? Por ejemplo, si tú compras una franquicia de McDonald's, no requiere de ti, por lo cual no tienes control. Tú estás invirtiendo en una franquicia de McDonald's y esa franquicia sí o sí, o sea, lo bueno es que va a tener ventas porque es una marca reconocida que sí o sí va a tener ventas. Porque ellas te dicen en dónde ponerlo, te ponen una marca que es reconocida y todo lo demás. Pero no tienes control. No puedes decir, ¿sabes qué? Como estamos en Colombia, vamos a vender cafés en McDonald's. Te demandan. No puedes. O sea, es tu propio negocio y no. Cuando pones una franquicia y no te dejan hacer eso. Último es barrera de entrada. Si todo el mundo puede estar ahí, significa que no es un negocio ideal. Es decir, por ejemplo, yo en pandemia invertí en juegos NFT y me dieron un buen retorno. Con eso yo pude ganar más dinero y todo lo demás. Pero, ¿cuál fue lo negativo? Que todo el mundo invertía en eso. O sea, ¿por qué entraban en ese negocio? En los juegos NFT o en las criptomonedas o lo que llámale el negocio que quieras. Es justamente porque querían ganar dinero de ahí, pero no lo hacían porque es un negocio que soluciona una necesidad real. Y ahí es donde vamos a la última parte, que es la necesidad. Es decir, ¿qué necesidad estás solucionando? ¿Qué problema estás solucionando con tu producto o con tu servicio? Esos son los 5 pilares para cada negocio. Y a la hora de hacer un negocio siempre pregúntate, ¿este negocio cumple con los 5 pilares? Sobre todo el más indispensable y el que puse en negrita es la escalabilidad. ¿Tiene un techo de cuánto puedo llegar? Porque si no tiene un techo, si tiene un techo, no te va a alcanzar a la libertad financiera. Si, por ejemplo, yo vendiendo terapias individuales, no iba a alcanzar la libertad, nunca iba a poder jubilarme. Entonces, ya haciendo workshops, que ya es grupales,
entrenamientos, retiros, conferencias, eventos masivos, sí puedo alcanzar una libertad financiera. Entonces, ¿qué tan escalable es tu negocio?